Don't miss out on the last few weeks of football action with Prize Picks, the best place to win cash while watching the playoffs. The app is simple. Pick more or less on at least 2 players for a shot to win up to 1,000 times your cash. Download the Prize Picks Daily Fantasy Sports app today and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el hombre que fue elegido por Dios para ser el padre terrenal de Jesús? José de Nazaret, una figura frecuentemente pasada por alto en la narrativa bíblica, desempeñó un papel crucial en la historia de la redención. Su vida está llena de obediencia silenciosa, fe inquebrantable y amor sacrificial. Acompáñanos mientras exploramos la historia de este hombre justo, cuyo ejemplo de humildad y devoción continúa inspirando a los creyentes hoy. En la Biblia, los evangelios de Mateo y Lucas nos presentan a José de Nazaret, el hombre que Dios escogió para ser el esposo de María y el padre terrenal de Jesús. Aunque José no habla una sola palabra en las Escrituras, sus acciones hablan volúmenes. Su vida es un testimonio de obediencia, fe y amor, características que lo hicieron apto para el papel extraordinario que desempeñó en la vida de nuestro Salvador. José era un carpintero de Nazaret, una pequeña ciudad en Galilea. Como miembro de la casa de David, pertenecía a una familia de gran linaje, aunque viviera una vida humilde y sencilla. Su oficio como carpintero no solo demostraba su habilidad manual, sino también su carácter trabajador y su capacidad para proveer para su futura familia. En este contexto, José conoció a María, una joven virgen también de Nazaret, con quien se comprometió en matrimonio. Nazaret, la ciudad donde vivían José y María, era una aldea pequeña en la región de Galilea, lejos de los centros de poder y prestigio de Israel. Sin embargo, Dios eligió este humilde lugar para comenzar la historia de la redención. María vivía en Nazaret, y aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su vida antes del compromiso con José, podemos inferir que también llevaba una vida sencilla y devota. En Lucas 1:26-27 se narra: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. José, al descubrir que María estaba embarazada antes de que se unieran en matrimonio, se enfrentó a una situación extremadamente difícil y dolorosa. Según la ley judía, podía haber expuesto a María a la vergüenza pública e incluso a una severa penalización. Sin embargo, su carácter justo y compasivo lo llevó a considerar una alternativa más misericordiosa. En Mateo 1:19 se narra: José, su marido, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Este versículo resalta la integridad de José. En lugar de seguir el camino de la venganza o del legalismo estricto, José buscó una solución que protegiera la dignidad y el bienestar de María, mostrando su amor y su comprensión. La descripción de José como un hombre justo no solo se refiere a su adherencia a la ley, sino también a su profunda fe en Dios y su deseo de vivir de acuerdo con sus mandamientos. La justicia de José es una justicia que se mezcla con misericordia y compasión. Este equilibrio entre la ley y el amor es un reflejo del carácter divino, y José lo ejemplificó en su tratamiento hacia María. En la cultura judía de esa época, el compromiso era un pacto solemne y sagrado, equivalente a la fase preliminar del matrimonio, que solo podía romperse mediante un divorcio formal. Para José, un hombre justo y devoto, esto era una crisis personal y espiritual de gran magnitud. En medio de esta confusión y dolor, Dios intervino de manera milagrosa. Mientras José consideraba la posibilidad de romper su compromiso con María en secreto para no exponerla a la vergüenza pública, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. El mensaje del ángel cambió completamente la perspectiva de José y le dio el valor y la fe necesaria para enfrentar la situación. En Mateo 1:20 se narra: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El sueño de José no fue un simple sueño, sino una revelación divina que aclaró la situación y le dio instrucciones específicas. El ángel le explicó que el niño que María llevaba en su vientre era concebido por el Espíritu Santo y que debía recibirla como su esposa. Además, le instruyó sobre el nombre del niño, Jesús, que significa Yahvé es salvación, indicando su misión divina de salvar a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21 se narra: «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». La respuesta de José a esta revelación fue inmediata y obediente. Al despertar del sueño, hizo exactamente lo que el ángel del Señor le había mandado. Tomó a María como su esposa. Esta acción muestra su fe y su disposición para obedecer a Dios, incluso en circunstancias que desafiaban su comprensión y su honor personal. En Mateo 1:24 se narra: «Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer». La obediencia de José no solo protegió a María y al niño Jesús, sino que también cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, naciendo de una virgen y siendo llamado Dios con nosotros. En Mateo 1:22-23 se narra: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros». El siguiente gran acto de obediencia de José se produjo cuando se decretó un censo en todo el Imperio Romano por orden del emperador Augusto. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Este censo requería que todos regresaran a sus ciudades natales para ser empadronados. José, siendo de la casa y familia de David, debía ir a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María. Este viaje fue arduo y desafiante, especialmente porque María estaba en los últimos días de su embarazo. En Lucas 2:4-5 se narra: «Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta». El trayecto de Nazaret a Belén, un viaje de aproximadamente 90 millas, era difícil y peligroso, especialmente para María, que estaba en los últimos días de su embarazo. A pesar de las condiciones adversas, José y María emprendieron el viaje con fe y determinación, demostrando nuevamente su obediencia a las circunstancias dispuestas por Dios. Al llegar a Belén, José y María encontraron que no había lugar para ellos en la posada. Como resultado, Jesús nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Este humilde comienzo fue significativo, reflejando la naturaleza de la misión de Jesús: nacer en humildad y ser accesible a todos, desde los pastores hasta los reyes. En Lucas 2:7 se narra: «Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». La llegada de Jesús no pasó desapercibida. Los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores que cuidaban sus rebaños
en los campos cercanos. Estos pastores, después de recibir la noticia del ángel, fueron apresuradamente a Belén para ver al recién nacido. José y María, asombrados por todo lo que sucedía, guardaron y reflexionaron sobre estas cosas en su corazón. En Lucas 2:16 se narra: «Y vinieron deprisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre». Siguiendo las leyes judías, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer los sacrificios requeridos por la ley de Moisés. Allí, el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocieron al niño como el Mesías prometido y hablaron sobre su futuro papel en la redención de Israel. En Lucas 2:22 se narra: «Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor». A través de estas experiencias, José continuó demostrando su obediencia y fe. Su disposición para seguir las leyes y tradiciones judías, así como su atención diligente a las revelaciones divinas, subraya su papel crucial como protector y guía de la familia sagrada. Después del nacimiento de Jesús, unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Guiados por una estrella, estos magos vinieron para adorar al niño. Herodes el Grande, el rey de Judea, al enterarse de esta búsqueda, se sintió amenazado y buscó eliminar a este nuevo rey. En Mateo 2:2 se narra: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Dios en su providencia advirtió a los magos en un sueño que no volvieran a Herodes. Al mismo tiempo, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le instruyó que llevara a María y al niño Jesús a Egipto para escapar de la furia de Herodes. En Mateo 2:13 se narra: «Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». José, una vez más, mostró su obediencia inmediata. En medio de la noche, tomó a María y a Jesús y partieron hacia Egipto. Este viaje era largo y peligroso, pero José no dudó en seguir las instrucciones divinas, asegurando la seguridad de su familia. En Mateo 2:14-15 se narra: «Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo». La estancia de la familia en Egipto no solo fue un acto de protección, sino también el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, que decía: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Este evento subraya cómo las acciones de José, guiadas por Dios, se alineaban perfectamente con el plan divino revelado a través de los profetas. Después de la muerte de Herodes, Dios nuevamente intervino en la vida de José mediante un ángel que le habló en sueños. Esta vez, el ángel le indicó que ya era seguro regresar a Israel, pues aquellos que buscaban matar a Jesús habían muerto. José, confiando en la guía divina, decidió obedecer sin demora. En Mateo 2:19-20 se narra: «Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Sin embargo, al llegar a Judea, José se enteró de que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en su lugar. Temiendo por la seguridad de su familia debido a la crueldad de Arquelao, José nuevamente recibió una revelación divina en un sueño. El ángel del Señor le aconsejó dirigirse a Galilea, y así José decidió establecerse en Nazaret, una pequeña y humilde aldea. En Mateo 2:22-23 se narra: «Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas:
que habría de ser llamado Nazareno. En Nazaret, José retomó su oficio de carpintero, proporcionando un ambiente estable y seguro para su familia. Aquí, Jesús creció bajo la guía amorosa y protectora de José y María. La vida en Nazaret era sencilla y común, pero fue en este entorno donde Jesús desarrolló su carácter y sabiduría, preparándose para su futura misión. En Lucas 2:40 se narra: «Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». Después de regresar a Nazaret, José y María establecieron una vida familiar sencilla y devota. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre su vida diaria, podemos inferir que José continuó trabajando como carpintero, un oficio que enseñó a Jesús. La familia de José era conocida en Nazaret y su vida cotidiana estaba marcada por la piedad y la observancia de las leyes judías. La Biblia menciona que José y María tuvieron más hijos después de Jesús. Estos hermanos y hermanas de Jesús son referenciados en varios pasajes del Nuevo Testamento, aunque sus nombres y detalles sobre sus vidas son limitados. En Mateo 13:55-56 se narra: «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?». Este versículo menciona a 4 hermanos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas, y también hace referencia a sus hermanas, aunque no se mencionan sus nombres. Esto indica que Jesús creció en una familia numerosa, con varios hermanos y hermanas. Aunque los evangelios no detallan la relación diaria entre Jesús y sus hermanos, es evidente que la familia de José y María estaba profundamente arraigada en la fe judía. Participaban en las festividades religiosas y seguían las tradiciones y leyes de su fe. En Lucas 2:41 se narra: «Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua». Este versículo destaca la devoción de José y María en la práctica de su fe, algo que seguramente influyó en toda la familia. Uno de los hermanos de Jesús, Santiago, se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Santiago emergió como una figura clave en la comunidad cristiana de Jerusalén, conocido por su sabiduría y su papel en la iglesia. En 1 Corintios 15:7 se narra: «Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles». Este versículo menciona una aparición especial de Jesús resucitado a Santiago, Jacobo, lo que probablemente fortaleció su fe y lo preparó para su papel de liderazgo en la iglesia. La vida de la familia de José y María refleja la importancia de la unidad y la fe en el hogar. Aunque enfrentaron muchas dificultades, su devoción a Dios y su compromiso mutuo los mantuvieron unidos. Esta unidad familiar fue crucial en el crecimiento y la preparación de Jesús para su ministerio. En Lucas 2:51 se narra: «Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón». Este versículo muestra la obediencia y el respeto de Jesús hacia sus padres terrenales, lo que indica una relación familiar armoniosa y amorosa. Después del incidente en el templo de Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, José no vuelve a mencionarse en las Escrituras. Esta ausencia ha llevado a muchos estudiosos a concluir que José probablemente murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre los últimos años de José o su muerte, podemos inferir algunas cosas basándonos en el contexto histórico y cultural. En Lucas 2:51-52 se narra: «Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres». Durante los años de silencio, es razonable suponer que José continuó trabajando como carpintero y desempeñando su papel como el jefe de la familia. Su trabajo habría proporcionado no solo el sustento para la familia, sino también una formación profesional para Jesús, quien es referido en los evangelios como el hijo del carpintero y el carpintero, Mateo 13:55, Marcos 6:3.
Aunque no se mencionan los detalles de su vida posterior, el impacto de José en Jesús y en su familia es evidente. Su dedicación, fe y trabajo arduo habrían dejado una marca profunda en todos sus hijos, especialmente en Jesús. La formación moral y espiritual que proporcionó a Jesús durante su infancia y adolescencia habría sido crucial para su desarrollo humano. En Mateo 13:55 se narra: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aunque la Biblia no documenta la muerte de José, la ausencia de menciones durante el ministerio de Jesús sugiere que José había fallecido antes de que Jesús comenzara su misión pública. Esto se deduce también del hecho de que, en la crucifixión de Jesús, él confía el cuidado de su madre María al apóstol Juan, lo que no habría sido necesario si José estuviera vivo. En Juan 19:26-27 se narra: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El legado de José es uno de fe inquebrantable, obediencia diligente y amor sacrificial. Aunque no se le menciona directamente en muchos eventos del Nuevo Testamento, su influencia perdura a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. José nos ofrece un ejemplo de cómo vivir una vida de servicio humilde y devoción a Dios, incluso cuando no se busca reconocimiento. En Colosenses 3:23 se narra: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Una de las lecciones más destacadas de la vida de José es su obediencia inmediata a las instrucciones de Dios. En cada sueño y revelación que recibió, José actuó sin vacilación, demostrando una fe y confianza en Dios que iban más allá de su comprensión humana. En Mateo 1:24 se narra: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En nuestras vidas, podemos aprender a confiar en las indicaciones divinas y actuar con prontitud, sabiendo que Dios tiene un propósito perfecto, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. José es descrito como un hombre justo, pero su justicia no estaba separada de la compasión. Al enterarse del embarazo de María, su primera reacción fue protegerla del escarnio público, mostrando su profundo amor y misericordia. En Mateo 1:19 se narra: José, su marido, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Podemos esforzarnos por vivir una justicia que esté siempre acompañada de compasión, buscando proteger y apoyar a los demás en lugar de juzgar rápidamente. Aunque José desempeñó un papel crucial en la vida de Jesús, lo hizo sin buscar reconocimiento. Su humildad en servir a Dios y a su familia es un testimonio poderoso de su carácter. En Mateo 13:55 se narra: ¿No es este el hijo del carpintero? La verdadera grandeza se encuentra en servir a otros con humildad, sin esperar reconocimiento o recompensas. Al seguir el ejemplo de José, podemos vivir vidas de servicio desinteresado y dedicación a Dios. José se dedicó a proteger y cuidar a su familia en todo momento, desde la huida a Egipto hasta el establecimiento de un hogar seguro en Nazaret. Su responsabilidad como protector es un aspecto fundamental de su legado. En Mateo 2:14 se narra: Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estamos llamados a proteger y cuidar a nuestras familias, asegurando su bienestar físico, emocional y espiritual. José nos muestra que este cuidado es una parte esencial de nuestro servicio a Dios. José creyó en las promesas de Dios a través de los mensajes angelicales y las Escrituras. Su fe inquebrantable en las promesas divinas le permitió enfrentar desafíos con confianza. En Mateo 1:22 se narra: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Podemos fortalecer nuestra fe al confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y cumplirá su palabra en nuestras vidas. Aunque José no pronuncia una sola palabra en las Escrituras,
Su influencia es profunda y duradera. Su vida de obediencia, fe y servicio silencioso tuvo un impacto significativo en Jesús y en la historia de la redención. En Lucas 2:52 se narra: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Nuestras acciones pueden tener un impacto significativo, incluso si no recibimos reconocimiento público. La influencia silenciosa y constante puede moldear vidas y cumplir los propósitos de Dios de maneras poderosas. La vida de José nos ofrece múltiples lecciones de fe, obediencia, humildad y servicio. Su ejemplo nos desafía a vivir de manera justa y compasiva, a proteger y cuidar a nuestras familias y a confiar plenamente en las promesas de Dios. En Colosenses 3:23 se narra: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». José de Nazaret es un modelo de fe y obediencia en acción. Su vida nos enseña que, a través de la humildad y el servicio desinteresado, podemos cumplir los propósitos divinos y dejar un legado duradero. Al aplicar las lecciones de su vida, podemos crecer en nuestra relación con Dios y vivir de manera que honre su nombre. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.